Reciban un cordial saludo de parte de Sanochi. Soy el ingeniero Buisa Jara Julián. Hoy les presento el tema de tarrajeo de muros, donde estaremos viendo el tema de tarrajeo de exteriores e interiores, tocando los puntos de tarrajeo con arena fina, con arena gruesa, la importancia que tiene todo esto y los procedimientos que se deben realizar. Muy importante tener en conocimiento los tipos de morteros según el material que pueda haber. Encontramos con arena gruesa para asentado de ladrillos, tarrajeo de cisternas y escaleras. Con arena fina podemos emplearlo para el tarrajeo de fachadas. La composición del mortero que nos presenta previamente nos menciona que el mortero sirve para colocar ladrillos, bloques y piedras, aplicar enlucidos sobre fachadas, preparar capas sobre suelos de hormigón y otros innumerables trabajos de construcción. Los elementos principales que lo constituyen son el cemento, la arena, agua y cal. En la imagen adjuntada podemos visualizar que es un mortero en realidad, y nos podemos apoyar en la norma E070 albañilería en el RNE, artículo 6, donde nos menciona el mortero, que está constituido por una mezcla de aglomerantes y agregado fino, a los cuales se añadirá la máxima cantidad de agua que proporcione una mezcla trabajable, ojo, trabajable, adhesiva y sin segregación del agregado. ¿Esto qué quiere decir? Que la mezcla tiene que ser trabajable, no tan seca ni tan aguada para que los materiales no se nos separe por el agua, exceso de agua. Ahora, punto muy importante también es tener en cuenta si ya estamos trabajando en una obra de índole nacional o privada, y según la magnitud, tener en cuenta el expediente técnico donde nos mencionan las definiciones específicas, como por ejemplo el mortero, que en este caso se usa de arena gruesa con cemento para el asentado de ladrillo, arena fina con cemento para el tarrajeo, pero estos también ambos se pueden usar para el tarrajeo. También datos muy importantes y estar teniendo en cuenta son las cantidades que se van a usar. Por ejemplo, en esto se van a usar tarrajeo de muros de interiores e exteriores en proporciones 1:4 y un espesor de 1.5, y para el tarrajeo de columnas se usará 1:5 con un espesor de 1.5 centímetros. Esto obviamente hay que tener muy en cuenta que el espesor de tarrajeo puede variar según el tipo de obra que estamos realizando, y muy importante es ir preguntando siempre los detalles más importantes: qué tipo de tarrajeo vamos a realizar, qué detalles va a tener esta pared, qué partes se van a tarrajear y qué partes no. Por ejemplo, hay que tener muy en cuenta el tarrajeo de la parte de zócalos, las bruñas y todo, y que también iremos añadiendo más adelante. Ahora veamos tarrajeo con arena fina. Esto se usa generalmente para el tarrajeo de fachadas, puesto que las fachadas o el tarrajeo en fachadas no soportan ninguna carga más que su propio peso. Y como podemos ver en Latinoamérica, la gran cantidad de casas hechos de material noble carecen de un tarrajeo de fachadas, por ejemplo, para no generalizar toda la casa, donde podemos ver en la imagen donde se aprecia la gran diferencia entre el tarrajeo y el no tarrajeo de unas casas, y obviamente esto malogrando la estética de la ciudad y un sinfín de cosas que obviamente se deja de lado por el tema de presupuesto. En realidad cada uno ya es consciente de su situación, pero tengamos muy en cuenta qué gran diferencia hay entre una casa con tarrajeo y sin tarrajeo. Ahora, el tarrajeo con arena gruesa. ¿Dónde podemos usar el tarrajeo con arena gruesa? Esto se puede usar, por ejemplo, en cisternas o tanques, debido a que la agresividad del agua que hay presente en estos lugares o en estas obras requiere de una mayor resistencia. Entonces usamos nosotros el tarrajeo con arena gruesa para proporcionar esto una resistencia mayor y nos pueda soportar toda esta carga o la agresividad del agua, como lo voy a mencionar. Y también punto muy importante, que al tarrajear con arena gruesa, el tema del pulido se nos hace más fácil, y no en comparación con el tarrajeo con arena fina, que si lo tarrajeas y lo aplicas un pulido se te genera grumos o como tipo burbujas, los cuales se te pueden descascarar y obviamente no es factible para la obra en mención. También tenemos tarrajeo con escalera, donde se puede usar cantidades de 50 a 50 tanto de arena fina y arena gruesa,
Obviamente en el caso que sea una escalera normal, se puede aplicar el pulido, y en caso que se pueda añadir ya sea porcelanatos o losetas, como queramos llamarlo, según el tipo de ciudad que estemos o como conozcamos, obviamente se puede usar tarrajeo con arena fina, y obviamente ya el pegamento que se va a usar va a cumplir su función, y de esta manera ya estar en óptimas condiciones con el tránsito, las cargas que va a soportar. Es muy importante también mencionar, por ejemplo, la escalera va a estar en constante soporte de carga por el transeúnte o las cargas que van a recurrir por ese lugar, al igual que las cisternas, y en comparación a las fachadas que mencionamos anteriormente, que están solamente inmersos a soportar el cambio de climas y su propio peso. Ahora pasemos a las dosificaciones. Para este ejemplo tenemos una dosificación de 1 a 4, donde veremos, por ejemplo, para este ejemplo tenemos que usar por cada bolsa de cemento 4 bolsas de arena. A detalle con carretillas podemos verlo, que si usamos una carretilla llena de cemento, tendremos que usar para esa mezcla 4 carretillas de arena. O un ejemplo más sencillo sería, si usamos un kilo de cemento, tendríamos que usar 4 kilos de arena. De esta manera tener la dosificación 1 a 4. Ahora pasamos con un ejemplo con baldes, ya sea de 20 kilos a 18 kilos, donde si usamos un balde de cemento lleno, tendremos que usar 4 baldes llenos de arena. Pero tú quieres tal vez un ejemplo con lampas o palas, aquí tenemos, donde tendrás que aplicar por cada lámpara o pala que pongas de cemento 4 de arena. La cantidad de agua, como se mencionó anteriormente al principio, es lo necesario que se pueda ver en obra para que la mezcla sea trabajable y no tan aguada ni tan seca, para no perjudicar el trabajo posterior de esta. Ahora, las herramientas más usadas en este trabajo son la plancha de batir, badilejo, paleta, frotachado largo. Todo esto mencionando también que cada uno se caracteriza por el lugar o zona donde vamos a trabajar. Tenemos la plancha de empastar o de pulir, la lampa o pala, fincha, flexómetro, plomada, batea, cilindro, manguera, regla, los andamios para trabajos en altura, cordel, nivel de burbuja, buggy. Y lo más importante, si vamos a trabajar en altura, es recomendable tener el arnés, siempre el arnés. Si tienes la posibilidad de conseguirte o prestarte, hazlo, y de verdad vas a agradecer más adelante por toda la seguridad que te va a dar. Y si estás con escasos recursos, no tienes la disponibilidad de adquirir todo esto y todo ello, siempre contamos con una soga y todo eso, que no es recomendable y tampoco lo puedo decir, pero siempre y cuando puedas salvar una vida, no está de más usarla. Ahora pasamos al procedimiento de aplicación, donde el primer paso es la limpieza del muro. Una vez podamos quitar las imperfecciones, las arenas, las suciedades, todo del muro, hay que humedecer toda el área que se va a aplicar. Esto teniendo en cuenta que al aplicar la mezcla, obviamente la pared no le quite la humedad. Si le quita la humedad, obviamente estará perdiendo las propiedades y generalmente se va a presentar fisuras o agrietamientos. Entonces le mojamos toda el área que se va a aplicar, le echamos una lechada de agua a cemento, que es una mezcla obviamente de agua y cemento, esto para proporcionar una adherencia entre la mezcla y la pared. El pañeteo de la mezcla, que es el lanzado mismo de la mezcla. Y también muy importante, ahí podemos ver las reglas. Las reglas se pueden usar ya sea para tener puntos de referencia, tener puntos de nivelación y un sinfín de cosas según cada quien quiera dar el uso correspondiente. Ahora, como punto muy importante tener en cuenta son los puntos en guía. Por ejemplo, aquí podemos ver en la parte izquierda un maestro que está con su plomada, y entre la línea vertical podemos ver puntos guías, que son para guiarnos el espesor que vamos a dar el tarrajeo o de donde no tenemos que pasarnos. De esta manera no gastar materiales en exceso o también estar al margen del diseño correspondiente de la estructura. Ahora
Pasamos al siguiente punto donde tenemos aplicar la mezcla y reglar. Obviamente esto sería como tipo emparejar. Siguiente paso, que es el reglado de material excedente, donde usando la regla misma y también teniendo en cuenta los puntos de apoyo o de referencia, quitamos el material en excedente, porque al pañetear obviamente le damos una contextura irregular y tenemos que parejarlo. Ahora, en el tema de acabado fino, ya es uno de los puntos donde hay que tener en cuenta qué tipo de acabado se va a dar. Ahí se mencionaba, por ejemplo, al principio las bruñas, que son tan importantes en realidad para no complicarse la vida, porque hay supervisores donde te mencionan ¿y dónde está la bruña? Pero tú nunca preguntaste o nunca te dieron el detalle que al principio de la elaboración de todo esto que había bruña. O tal vez tú por consideración le pusiste bruñas, pero en el diseño general decía sin bruñas. Entonces hay tema de picado, hay que tener que resanar y todas esas cosas. Entonces es muy importante preguntar al principio y de esta manera estar consciente de lo que se va a hacer y verdaderamente presentar un trabajo de calidad. Esto obviamente para no generar gastos al contratista, o tú mismo, si tú eres el contratista, perder tiempo y dinero. Ahora pasemos a los malos procedimientos que se deben evitar. Donde está, por ejemplo, que no le echaron agua con cemento, esa mezcla o la lechada que se llama, donde obviamente entre la mezcla y la pared no hay una adherencia y se encajonó, se despegó todo. Para evitar todo eso hay que seguir los procedimientos que se mencionó anteriormente. El tarrajeo desnivelado obviamente no tuvo puntos de referencia o puntos de control donde se pudo guiar, y obviamente el pañeteo fue irregular totalmente, donde obviamente todo el tarrajeo le va a salir a desnivel. Otros puntos también hay que tener muy en cuenta: la limpieza de la pared, la humedecer de la pared, y también si hay salitre o imperfecciones generadas por el clima y todo ello, siempre se puede aplicar aditivos para combatir todas estas imperfecciones como salitre u hongos u otro fuente dañino que pueda haber. De esta manera tener un proceso constructivo óptimo. Ahora pasemos a las conclusiones, donde presentamos, por ejemplo, respetar los planos de arquitectura de la obra, siempre y cuando mencionemos, por ejemplo, el espesor mínimo, que pueda ser de 1 a 1.5, pero no hay un máximo de tarrajeo. Tengamos muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque puede variar sobre qué tipo de superficie estamos trabajando, ya sea muros, cisternas, tanques, presas. Considerar las medidas de acabado en los vanos, utilizar los materiales de cantera certificado y que tenga ficha técnica, que es muy importante, que no te engañen diciendo es un buen material y que te traigan una arena de playa y obviamente la presencia de salitre y toda esa cuestión. Para evitar todo esto y el daño a tu estructura y a tu vivienda o a la obra en específico que estés realizando, ya sea técnico, maestro, ingeniero o arquitecto, tengamos muy en cuenta pedir certificados, no nada más quedarnos con un acuerdo boca a boca, que en muchos casos es muy engañoso. Dosificar bien el mortero según unas especificaciones técnicas, mayormente esto, tener muy en cuenta la consideración de cantidad de cemento y arena, y estar muy bien cuidado en la cantidad de agua que le vamos a añadir, para que no sea tan aguada y tan seca, y obviamente esté trabajable. Y por último tenemos que no hay un límite de espesor, como ya mencionaba anteriormente, pero hay que tener en consideración que los mínimos pueden estar entre 1 centímetro.